Reciban un cordial saludo. A continuación explicaré el ejercicio 2 de 10 de la unidad 4, que habla sobre la regresión lineal simple, la cual es una técnica estadística que nos permite predecir o explicar el comportamiento de una variable dependiente, normalmente asignado a la letra Y, a partir de una variable independiente que normalmente se suele relacionar con la variable X. En otras palabras, es esta ecuación que tengo aquí en grande, en donde y circunflejo o y sombrero significa el pronóstico que vamos a obtener a través de la ecuación de una recta, en donde vamos a obtener el coeficiente A y el coeficiente B que va a estar multiplicando por la variable dependiente. Así que para comenzar, lo primero que necesitamos hacer es obtener el promedio de ambas variables, tanto de la variable independiente como de la variable dependiente. Entonces, primero sacamos el promedio de la variable independiente para posteriormente sacar el promedio de la variable dependiente. También necesitamos saber cuántos datos tenemos, por eso vamos a utilizar la fórmula contar. Y tenemos 12. Posteriormente debemos de calcular todas las diferencias entre las x recabadas, que en este caso, por ejemplo, es 2, menos nuestro promedio que obtuvimos anteriormente, el cual hay que fijarlo con el símbolo de pesos y arrastrar. Posteriormente tenemos que hacer lo mismo, pero con la variable independiente, que en este caso es la y, menos su promedio, que también hay que fijar con los mismos símbolos. De igual forma arrastramos y listo. Ahora bien, lo que sigue es calcular el producto de ambas filas, es decir, multiplicar esta fila por esta otra. Y todo esto también se arrastra. Y ahora tenemos que obtener la suma de eso. Listo. Y una vez teniendo la suma, podemos continuar. Eh, Ahora bien, lo que sigue es calcular la desviación estándar de muestral, porque es importante. Hay que recordar que no conocemos a toda la población en general, sino solo una pequeña parte. Entonces, por eso se ocupa la desviación estándar muestral, tanto para la variable independiente como para la variable dependiente. Ahora bien, una vez teniendo esas dos variables, podemos ya calcular finalmente el coeficiente de correlación de Pearson, el cual no es más que una división, en donde el denominador es la suma que ya obtuvimos anteriormente, que es todo esto, dividido sobre n-1, en donde n, recordemos, está acá, menos 1, y eso a su vez multiplicando por la desviación estándar muestral de la variable x como la desviación estándar muestral de la variable y. Aquí claramente hay un problema porque... listo, ya. Bueno, también aquí hay que enfatizar en que el coeficiente de correlación de Pearson solo va de -1 a 1. Entonces, si tu coeficiente de correlación de Pearson está fuera de ese rango, es incorrecto. Para conseguir el coeficiente de determinación, simplemente hay que elevar al cuadrado el coeficiente de correlación de Pearson. Y posteriormente ya tenemos los datos suficientes para obtener los coeficientes. En este caso nos dicen que el coeficiente B se consigue de la multiplicación entre R y el producto de la división de la desviación muestral de la variable dependiente sobre la desviación muestral de la variable independiente. Con esto obtenemos el primer valor de la ecuación, pero necesitamos el segundo, el cual se obtiene a partir del promedio de y menos el producto entre el coeficiente obtenido anteriormente de b por el promedio de x, que es este. Finalmente cerramos la paréntesis y listo. Ahora bien, ya tenemos los coeficientes de nuestra ecuación. Así que tenemos que regresar a la tabla para completarla. En este caso hay que
decirle que el primer coeficiente de la ecuación va a ser este y va a estar fijo, más aparte la multiplicación entre el coeficiente b por nuestra variable x, que en este caso es la temperatura. Recordando que hay que fijar el coeficiente b y listo. Entonces esto básicamente en esta parte nos dice que nuestra regresión lineal, cuando nosotros introducimos una variable independiente de dos grados centígrados, se espera que tengamos ventas mensuales de aproximadamente $11,000, ¿no? Es básicamente lo que nos dice la predicción. Entonces, ahora que ya conocemos el pronóstico y que ya pusimos aquí la ecuación, simplemente hay que deslizar y continuar con el resto de la tabla. En esta parte nos piden sacar la diferencia entre nuestro promedio de la variable independiente con nuestra variable, bueno, con nuestra variable independiente, pero con los datos que nosotros conseguimos, ¿no? Entonces, y eso elevarlo al cuadrado. De igual forma se desliza. Y después la otra parte es hacer algo parecido, pero esta vez con el pronóstico y la y verdadera, que son los que tenemos en nuestros datos. Y de igual forma elevarlo al cuadrado. Deslizamos y listo. La otra es comparar el pronóstico, pero esta vez con el promedio de nuestra variable dependiente, que es la y, en donde aquí también hay que fijar esto y elevarlo al cuadrado. Listo. Igualmente doble clic y ya tenemos ese dato. Ahora bien, hay que calcular esta parte, que esta fórmula no es más que el error estándar de la estimación. Esta fórmula chiquitita que alcanzan a ver, la cual es una raíz. Raíz, no radianes. Raíz de una división. Entonces el primer término es este término que ya conocemos. Permítanme porque no alcanzo a ver. Sí, es este. Es este sobre n-2. Que n también ya lo conocemos. Es este. Y hay que hacerle el -2 y listo. Ya tenemos ese valor. Que recordemos es el error estándar de la estimación. Después hay que conseguir los valores críticos t de la distribución t de student, que básicamente se ocupa esta fórmula. ¿Y cómo se hace? Pues es una división nuevamente. Entonces hacemos la división. Es la R, el coeficiente de correlación de Pearson, multiplicado por una raíz, donde esa raíz tiene n-2, que es esto, y que eso a su vez está siendo dividido por otra raíz, pero esta vez de 1 menos r al cuadrado, que es el coeficiente de determinación. Decimos que sí y listo. Ya tenemos esa otra parte. Y hay que conseguir, ahora sí, consiguiendo el valor crítico de la función t de student. Entonces para eso necesitamos la función inversa de t de student de dos colas con un 0.025 porque es de dos colas con grados de libertad de 10. Y bueno, creo, sí, sí está bien, sí está bien. Entonces, bueno, es esto. Posteriormente, vamos a conseguir los intervalos de confianza para un pronóstico que ya hicimos. Básicamente hay que traernos esta ecuación, que es la ecuación que obtuvimos con la regresión lineal. La vamos a poner aquí. Y simplemente eliminamos el último término y ponemos esto. Entonces, en nuestro caso, vamos a hacer una proyección con una temperatura de 2 grados centígrados. Y bueno, estas fórmulas, que esta fórmula yo creo que es la más compleja de todas,
que de hecho la tengo en el portapapeles, para que no esté batallando tanto con eso. Pero bueno, básicamente es esta la fórmula. Dice que es la raíz de 1 sobre n, que bueno, aquí podemos ver que está haciendo 1 sobre n, después se le suma la, la diferencia entre nuestro promedio y la x que estamos tratando de pronosticar, es esta parte, elevado al cuadrado, y eso a su vez dividido sobre la sumatoria que ya obtuvimos anteriormente entre x barra y x normal, que es esto. Entonces, finalmente le damos enter y nos va a arrojar este valor. Y para la otra fórmula pueden alcanzar que es prácticamente la misma fórmula. Lo único que hay que hacer es copiar la misma fórmula y pegar. Pegar, pero no tan fácil, ¿verdad? Aquí hay que sumarle un 1. Y listo. Ya tenemos esto. Ahora bien, ¿esto para qué nos va a servir? Para los intervalos de predicción del pronóstico y de nuestra variable normal. Eso es un poco más difícil de explicar, pero bueno, lo vamos a ir haciendo con la primera fórmula, que es esta. Básicamente, es el intervalo de confianza para la media de y dado un valor específico de x. Eso no nos dice mucho, ¿va? Entonces, básicamente el propósito es que sirve para calcular un rango en el que se espera que caiga el valor promedio de la variable dependiente y, cuando la variable independiente x toma un valor particular. Entonces, básicamente nos está dando un promedio. O sea, el intervalo te dirá en qué rango estarán las ventas promedio de helado para esa temperatura. Entonces, es lo que hace esta primera parte, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo se calcula la primera fórmula? Es básicamente, tenemos que tener el pronóstico de y menos, porque es el límite inferior, la multiplicación entre esto y esto. Y eso nos da un intervalo. Después, bueno, nos da el límite inferior del intervalo más bien. Después volvemos a copiar y pegar. Pero en esta parte, en vez de poner menos, simplemente ponemos más. Y ahí está. Y después, esta segunda fórmula, la que ven abajo, esa sirve para el intervalo de predicción para un valor individual de y, dado un valor específico de x. Casi lo mismo que el anterior, no nos dice mucho. Pero básicamente sirve para calcular un rango en el que se espera que caiga una observación individual de y cuando la variable x toma el valor x. Esta básicamente ya no es un promedio, esta ya es un dato preciso, ¿no? Por así decirlo. ¿Y cómo se calcula? Pues de forma muy parecida. Límite inferior, la multiplicación entre esto por esto. Y se cierra y listo. Y hacemos lo mismo, pero ahora con un más. Y listo. Como pueden ver, la parte de arriba es un poco más estrecho, el intervalo. Y eso se debe porque estamos calculando un promedio. Y en la parte de abajo es aún menos estrecho, es más holgado, porque estamos viendo, tratando de estimar el valor de la y con un valor específico. O sea, ya no vamos a medir el promedio como tal. Y bueno, finalmente nos queda realizar nuestro ANOVA, que básicamente es sumar la suma de cuadrados de la regresión, las cuales ya tomamos, que son esto, y también la suma de cuadrados del error, el cual se localiza en esta parte. Los grados de libertad de la regresión, que en este caso no recuerdo bien cuántos son. Es uno, de la regresión es 1 y del error son 10. Por ende, en su totalidad va a haber, bueno, esto lo vamos a poner la función suma, porque necesitamos sumar estos dos valores y también a su vez sumar este otro. El cuadrado medio del error no es más que la división de esto sobre esto, ¿no? Y el valor f también no se consigue simplemente de una división, que es dividir esto sobre esto otro. Y ya finalmente solo hay que
conseguir el valor crítico de la distribución f de Fisher, el cual vamos a ocupar distri punto f punto, ay, güey, punto f punto in, es esta. Y vamos a poner 0.95, 1 y 10, que son los grados de libertad. Y ya tenemos el valor crítico de f. Y aquí tenemos todos los significados. Si el f calculado es mayor al f crítico, rechazamos h sub 0. El modelo sí es significativo, es decir, nuestra variable x sí es significativamente influyente en nuestra variable y, que es nuestra variable dependiente, ¿no? Es básicamente lo que podemos terminar de decir, de concluir en esta parte. Y finalmente, pues ya solo nos queda hacer estos cálculos con la parte del análisis de datos que maneja Excel. Entonces, para eso nos vamos a la parte de datos. Nos vamos a esto. Le damos clic. Esperamos a que cargue. Nos va a salir esto. Y aquí hay que buscar la regresión lineal. Es esta, si mal no me equivoco. No dice nada sobre regresión lineal porque hay más de una regresión, ¿no? O sea, no todas son lineales, pero bueno. Entonces aquí nos preguntan el input del rango de las Y's, que son todas las ventas. Nos preguntan también el rango de la variable dependiente, que es la temperatura. Y nada más. Ahí podemos estandarizar residuos, poner una gráfica de normalidad, pero por el momento lo dejaremos. Y bueno, mira, así nos dio la gráfica de normalidad. Y bueno, como pueden ver, tenemos los mismos resultados hasta en los coeficientes. Aquí están los coeficientes de la ecuación. Y aquí están nuestros resultados de la ecuación. Son el mismo resultado, así como también algunas R's son las mismas. Y esta es el ANOVA, nuestra tabla de ANOVA, el cual pues también es prácticamente lo mismo. Solo cambia un poco el valor en la significancia de acá, pero todos los demás valores son los mismos. Entonces así queda finalizado al menos en Excel. Solo me falta hacerlo por Minitab y voy a hacer un pequeño corte. Bueno, finalmente ya tengo los datos aquí en Minitab. Entonces para analizarlos nos tenemos que ir a la parte de estadísticas, regresión, ajustar modelos de regresión y aquí nos va a preguntar cuál es la variable de respuesta, que en este caso son ventas, que están en miles de dólares. Y nos pregunta predictores continuos y categóricos. En este caso simplemente conocemos los categóricos, así que ahí va a ser donde esté la temperatura en predictores categóricos. En cuanto al modelo, pues no hay muchos cambios. Aquí en esta parte es donde se puede cambiar el nivel de confianza para los intervalos. Los puedes hacer del 99%, del 90% y también límite inferior, límite superior o bilateral, ¿no? Y inclusive te deja hacer una transformación Box-Cox, que eso sirven para cuando tus datos no sean normales, de igual forma tratarlos con normalidad, ¿no? Pero bueno, ese es tema que por ahora no nos incumbe. Y aquí en gráficos sí les recomiendo poner Pareto, porque es la gráfica de residuos estandarizados. Ahorita lo van a ver. Entonces le damos en aceptar, nos va a cargar esto. Y aquí vamos a tener la misma ecuación, la, los mismos coeficientes y otros valores, y los mismos R's cuadrados, ¿no? Son los mismos. Y lo que sí hay muy diferente en Minitab es el análisis de varianza, que es un poquito más, bueno, es demasiado más preciso, separando diferentes tipos de error entre la falta de ajuste, el error puro y obviamente la regresión, que pues en este caso como es solo una variable, solo está aquí la temperatura y su valor P para saber si es significativo o no, que en este caso sí. Y justo por eso les dije la gráfica de diagrama de Pareto de efectos estandarizados. ¿Por qué? Esa es muy buena porque mide todas tus variables, en este caso solo es una, ¿no? Pero si fueran más estarían aquí. Entonces, todas aquellas que superen el umbral, que en este caso es 2.23, significa que son significativas. Es decir, realmente influyen a tu variable de salida. Finalmente, también toca un punto importante, igual en regresión. Aquí nos vamos ahora en predecir.
y nos va a salir esto. Nos va a decir la respuesta y vamos a ingresar valores individuales. En este caso, no sé, podemos hacerlo con una temperatura de 20 grados centígrados, con una de 15 y con una de 13, de 12. Aquí, ajá, la ecuación de regresión, la tabla de predicción. Aquí también el nivel de confianza al que lo quieres. Si quieres que sea bilateral, superior. Por ejemplo, en este lo vamos a hacer al 99%. Eso significa que el rango de los intervalos va a ser más amplio. Ajustar pronóstico. Esto lo vamos a dejar así. Y le vamos a dar a aceptar. Y listo. Tenemos los intervalos de confianza para una predicción de 15 grados centígrados, que según esto tendríamos ventas mensuales de entre 43,000 a 52,000 dólares, con un intervalo de pronóstico al 99% demasiado, con un rango muy alto de 32,000 dólares a 63,000 dólares. Y así con una predicción de 20, de 15 y de 12 grados centígrados. Entonces, esto ha sido todo. Un saludo cordial y hasta la próxima.